Yo puedo a través de Quirón, a través de mi propia herida, a través de la parte más nauseabunda de mi ser, yo puedo también gestionar mi acción desde ahí o también la puedo llevar a una línea de acomodación y quedarme en sufrimiento. Por eso también uno de los tentáculos de Quirón es el sufrimiento. O sea, hasta dónde yo sufro, hasta dónde yo me quedo en esa situación para siempre, sufriendo o lamentándome algo que me esté pasando o algo que esté ocurriendo. Parte de la psicología de Quirón es no reconocerlo en nosotros y sí verlo en los demás. Como es tan difícil identificar o reconocer mi propia herida, la única manera que el universo, que la psique humana, la única forma que tiene de poderlo ver es a través de interactuar con el otro. Brillar, hacer, decir las cosas, hacer todo, pero negando la biología, negando la parte. Esa es la herida más grande que podemos tener como humanidad. El no reconocimiento de la olla, el no reconocimiento del recipiente, el no reconocimiento de, y a mí me llama mucho la atención, todo este movimiento holístico, todo este movimiento que ha venido ocurriendo en Piscis, salir a brillar, pero desde lo auténtico, lo que les decía, desde el alma, desde la luz, no desde el ego, sin el ego, no lo hagas con ego, retira el ego, quita el ego, sal desde la luz, desde lo divino. Es una necesidad y es un grito desesperado por hablar solo de lo perfecto, pero quitemos el ego. Eso es Quirón en Aries. Por eso Quirón en las cartas natales se le hace mucha atribución a la parte de la herida donde hay abandono, la herida no es tanto esto es súper importante analizarlo tratándose de Quirón, no es tanto de cómo el mundo me abandona o no es tanto de qué me pasa de afuera, de qué hay de afuera hacia acá, sino cuál es la herida, o sea, Quirón, cómo se representa en mi carta. Yo puedo a través de Quirón, a través de mi propia herida, a través de la parte más nauseabunda de mi ser, yo puedo también gestionar mi acción desde ahí o también la puedo llevar a una línea de acomodación y quedarme en sufrimiento. Por eso también uno de los tentáculos de Quirón es el sufrimiento. O sea, hasta dónde yo sufro, hasta dónde yo me quedo en esa situación para siempre, sufriendo o lamentándome algo que me esté pasando o algo que esté ocurriendo. Siempre que analizamos en una carta natal, siempre que en una lectura en consulta yo analizo esta parte de Quirón, también una palabra que sale mucho es la resistencia. Hay una gran resistencia y muchas veces una gran resistencia que solamente nos pertenece a nosotros. Es decir, lo que yo más repudio de mí no es necesariamente lo que no le gusta a los demás. Resulta gustándole muchas veces a los demás mi propia herida. Es decir, lo que yo considero que es feo en mí, lo que yo considero que está mal en mí, de manera física, de manera mental o de manera emocional, resulta ser lo más atractivo para los demás. Pero como es algo que está tan implícito en mí, entonces yo creo que los demás o no me ven o los demás se fijan en esa situación que está en mí, ¿no? Por eso Quirón en las cartas natales se le hace mucha atribución a la parte de la herida donde hay abandono, la herida no es tanto esto es súper importante analizarlo tratándose de Quirón, no es tanto de cómo el mundo me abandona o no es tanto de qué me pasa de afuera, de qué hay de afuera hacia acá, sino cuál es la herida, o sea, Quirón, cómo se representa en mi carta. Recordemos que Quirón nunca lo vemos incorporado en nosotros. La manera de darnos cuenta que hay un Quirón en nuestra vida es a través de la convivencia con el otro, con los demás, con el mundo, con la pareja, con la economía, con la salud, y ahí es donde me doy cuenta que hay algo, que yo soy portador de algo, que yo soy portador de algo que necesita ser procesado y que requiere toda mi atención. De hecho, en los procesos quironianos que pueda tener una persona es donde más sabiduría se logra tener. De ahí que en la mitología griega se asuma mucho a Quirón, lo tomamos mucho como el gran sabio, como el gran maestro. Y observemos que dentro de todo el proceso quironiano, dentro de toda la mitología también, nos va contando que uno de los procesos de Quirón, en este caso, es la maestría, es la enseñanza. Es el proceso de darle a otra persona algo que incluso no lo pudo hacer o muchas veces ni siquiera lo podemos hacer con nosotros. Por ahí va, por ahí va esto de tener a Quirón directo en el signo de Aries. Eso empezó a partir de en algunos lugares del planeta antier, ayer. Ya hoy, 4 de enero, tenemos un Quirón directo en el signo de Aries. Va a estar enero, febrero, marzo, abril, mayo. Y para el mes de junio vamos a tener un Quirón entrando en Tauro, hace un cambio de signo, va a durar apenas un mes y de julio se empieza otra vez en su fase de retrogradación, es decir, que Quirón es como 6 por 6, tiene un proceso de 6 meses donde adelanta, 6 meses donde atrasa. A mí siempre me llamó mucho la atención el movimiento de directo a retrógrado en relación a Quirón, porque si nosotros analizamos lo directo que pueda tener Quirón como asteroide en un signo del zodiaco y la fase de retrogradación que esto significa, es como dos pasos adelante y retrocedemos tres.
2 pasos adelante y retrocedemos 3. Luego damos 3 hacia adelante y retrocedemos 4. Vamos como en ese zigzag, vamos como en ese constante zigzag. A veces las cosas están muy directas en el tema del amor y llega un momento de retrogradación donde me encojo, me retraigo, a veces voy muy directo en una dirección de trabajo y luego me recojo y voy como en ese zigzag. Incluso en consulta, no necesariamente de astrología, de psicología, cuando tengo alguna consulta, esto mismo lo suele contar el consultante, lo suele narrar con sus palabras. Vengo como en un que avanzo 2 pasos y echo 3 hacia atrás. Y como que vuelvo y adelanto y agarro fuerza y no sé qué pasa y vuelvo y me devuelvo. Entonces yo no sé qué es lo que estoy pagando, cuál es el karma que estoy pagando. Esas palabras de cuál es el karma que estoy pagando son muy asociativas desde el punto de vista de la astrología psicológica con la posición de Quirón y de cómo cada uno de nosotros lo tengamos aspectado en la carta. ¿Por qué toco este tema hoy, domingo 4? Porque de manera oficial, hoy domingo 4 de enero, vamos a tener a un Quirón directo. Y esto empieza a significar que el Quirón de cada uno de nosotros se activa, ¿ya? Cuando un planeta en tránsito en la posición actual o lo que nosotros conocemos como la astrología o la carta astral del hoy, que no es otra cosa más que la posición de los planetas o asteroides actual, empieza a tener un cambio de directo o de retrógrado a directo o de directo a retrógrado, claramente despierta, ¿sí? Podemos utilizar una palabra de despertar, tocar, analizar, incitar, afectar, incidir, empieza a tener que ver con per se. Entonces sí, se relaciona mucho con el quirón y con la herida que cada uno de nosotros tenemos. A principios de año, ¿qué es lo positivo? Que estamos en una energía de altísima vibración, por lo menos para alcanzar y comprender que Quirón tiene una misión en la vida. La misión que tenemos con el Quirón no es tanto de entender, porque los temas y los procesos de dolor o las heridas o lo que cada uno de nosotros tengamos no es tanto de entender. Por el contrario, muchas veces lo entendemos. Muchas veces el mismo consultante sabe por qué le está pasando lo que le está pasando. Lo sabe y te cuenta toda la historia, o sea, tan así que tiene toda la narrativa, sabe cuándo le pasó, sabe por qué le pasó, sabe en qué momento le ocurrió, tiene toda la información. Entonces no es tanto de entender, las heridas no son para entenderse, es para aceptarlas y hacer algo con ellas. La herida deja de doler o la experiencia quironiana deja de doler cuando yo utilizo todo eso para hacer algo, para fabricar algo, para direccionarlo hacia algo. Ahí es donde empieza el proceso a tener valor, o ahí es donde Quirón tiene, por eso Quirón en la astrología se asocia mucho con enseñanza y se asocia mucho con la parte de educación, la parte de proceso, la parte de maestría, de cómo yo puedo hacer una maestría con esto que me pasó, con esto que yo estoy viviendo, cómo puedo llegar a lo fondo de esto, ¿no? Quirón, ¿qué pasa con Quirón también? Parte de la psicología de Quirón es no reconocerlo en nosotros y sí verlo en los demás. Como es tan difícil identificar o reconocer mi propia herida, la única manera que el universo, que la psique humana, la única forma que tiene de poderlo ver es a través de interactuar con el otro. Obligatoriamente tiene que haber un punto B. Si yo soy punto A, tiene que haber un punto B. Alguien me preguntaba en estos días, Javier, que desde tu opinión, esto fue en TikTok creo, Javier, desde tu opinión, ¿qué tiene que ver Quirón en este momento ahora que se pone directo? Ahora que vamos a tener este Quirón directo, ¿a qué nos hace referencia? ¿A qué tiene que ver Quirón? Miren, Quirón lleva una cantidad de años en el signo de Aries. Uno de los temas principales de Quirón es la integración. Ahora que está directo, estando en el signo del yo soy, es el reconocimiento de poner en entredicho que la vasija es importante, el recipiente es importante, ser más integrativos y tener esa capacidad de aceptación de la vasija en nosotros y reconocer esa parte egoica en todos los procesos de nuestra vida. No ser diferenciadores entre esto sí, esto no, esto sí, esto no. Eh, Incluso en el amor, en las relaciones, en el trabajo, en tantas cosas. Lo mencionaba al inicio del live. Este tema de brillar, hacer, decir las cosas, hacer todo, pero negando la biología, negando la parte. Esa es la herida más grande que podemos tener como humanidad. El no reconocimiento de la olla, el no reconocimiento del recipiente, el no reconocimiento de, y a mí me llama mucho la atención todo este movimiento holístico, todo este movimiento que ha venido ocurriendo en Pisces, salir a brillar, pero desde lo auténtico, lo que les decía, desde el alma, desde la luz, no desde el ego.
sin el ego. No lo hagas con ego. Retira el ego, quita el ego. Sal desde la luz, desde lo divino. Es una necesidad y es un grito desesperado por hablar solo de lo perfecto, pero quitemos el ego. Eso es Quirón en Aries. ¿De qué ha sufrido Quirón toda la eternidad? En la mitología griega, ¿qué es Quirón? El feo, lo imperfecto, lo que duele, la equivocación, el error. Saquemos a Quirón, quitemos a Quirón. Cada vez que yo veo un video, cada vez que yo veo una opinión de alguien que dice, brillemos desde el alma, desde la luz, desde lo fino, desde el etéreo, desde tu perfecto, no desde el ego. Ahí lo primero que se me viene a la cabeza, Quirón en Aries, negando lo evidente. Se requiere, está ahí, está implícito. ¿Y por qué digo Quirón? Es la herida, es el error, es lo feo, es lo no aceptado, es lo no concebido, es lo que no es perfecto, es lo que yo juzgo, es el problema es Quirón, lo feo es Quirón, lo que duele es Quirón en el signo de Aries, yo soy. Una vaina por retirar y por no aceptar, cuando realmente es la vasija. Tengo todos los ingredientes en la cocina, pero no voy a usar la olla no, sin olla. Vamos a prepararlo, pero sin olla no. ¿En la mano? Entonces, no, tampoco en la mano porque lo contamina. Entonces, y si la espiritualidad exige un punto integrativo, un punto de integración, de integrar, de integración, ¿por qué lo separo? Si es el eje principal. Y este que es un año 1, que es un año de Aries, que es un año de yo soy, pues también está implícito eso de decir, ¿y qué tal si empiezas por ti? ¿Y qué tal y si empiezas por reconocerte y aceptar ese quirón y esa herida? ¿Y cuál es el afán de salir a decir que sin ego no? Que el ego es el malo. No desde el ego, no. Ego es cuerpo. ¿Cuál es el problema de aceptar el cuerpo? Quizás la mala interpretación que se le ha dado a la palabra ego. Porque si se deja solamente la palabra ego como la interpretación de un rol que ejecuta un individuo, está demasiado superficial. Es la espuma, es la punta del iceberg. Pero si vamos a la palabra técnica en el diccionario Larousse, y si vamos a la palabra técnica en psicología de qué es ego, ego es igual a cuerpo, a piel, a yo. ¿Cómo me separo del yo? Me podré esconder del que sea, me podré esconder de un amigo, me podré esconder de una expareja, me podré esconder del mundo entero y me puedo meter debajo de una piedra. Pero hay una sola palabra, hay un solo personaje del que nunca me voy a poder esconder. Y ese soy yo. Eso es Quirón en Aries. ¿Y qué tal si empezamos en este año 1 por reconocer el recipiente, por reconocer la olla? Y claramente la olla produce hollín, y claramente hay la imperfección, y claramente hace parte integral de la cocción de los alimentos y de integrar todo lo que tenemos en la mesa para preparar un gran plato. Claro que sí. Entonces, cuando hay eso, pues logra confundir a las personas. Logra confundir a la gente, porque entonces estoy brillando desde el alma. Yo no sé si esto es desde el alma o desde mi ego. Yo no sé si esto que estoy haciendo, maestro, es desde la luz o es desde la oscuridad. Yo no sé si será mucho ego o poco ego, con poco ego, con más ego. He ahí, Quirón en Aries. He ahí, Quirón en Aries, directo en decir, y empieza por ti. Qué rico que empecemos este año a darle ese yo soy, porque como digo yo soy, pero no soy. Quirón en Aries, yo soy, pero no soy. Como si fuera como si el problema lo tuviera el ego. Como si el problema estuviera ahí. No, yo te amo, pero sin ego. Te abrazo, pero sin ego. Como que hago la aclaración de que sí una parte de mí, pero la parte de mí a la otra mía, no. ¿Cómo me desprendo de mis vísceras? ¿Cómo me desprendo de la biota que está aquí en el intestino? ¿Cómo hago este live sin ego? ¿Cómo hago este live sin ego? ¿Cómo salgo aquí sin ego? ¿Cómo hablo sin ego? La lengua la dejo quieta, la cara. ¿Cómo no muestro la máscara, Javier Aragón? Esta es mi máscara, Javier Aragón. Esta es la mía, y si tú estás viendo mi máscara, tenlo por seguro que también tienes una máscara. La mía se llama Javier Aragón, y aquí está. Quirón en Aries. Hay imperfección, esta es la máscara mía. ¿Cómo me desprendo de esa máscara? ¿Cómo me retiro la cara? ¿Cómo me retiro la piel? ¿Cómo me retiro los huesos y hago el live desde el ser espiritual, luz, solo luz, pero no desde el ego? Sin ego, que tu ego no, solo luz, solo... ¿Eso no es desintegración? ¿Cómo hablamos entonces de integración? Eso es Quirón en Aries. Empieza por ti, por el yo soy. ¿Tanto te cuesta aceptar el yo soy?
¿Tan así está la máscara que hay una necesidad de decirlo, pero al mismo tiempo retractarlo? Adelanto Quirón 6 meses, pero retrogrado en Aries. Interesante. Discutible, claro, por ahí va. Doloroso en algunas partes. Genera sombra en otras. Sí, eso es Quirón. A ver, los leo por acá. Esta pequeña introducción yo creo que ya nos pone en una línea por lo menos de excelente imagen del ego. Saludos desde Medellín. Profe, me tiene emocionada con el tema. Claro, claro, porque es un tema de eh, te amo, pero no desde el ego. Te abrazo, pero no desde el ego. Es como un rechazo, y Quirón es el rechazo, Quirón es lo feo, Quirón es la herida, Quirón es como sí esto, pero no esto. No, Quirón en Aries. Te amo con todo, con emoción, con cerebro, con mente, con espíritu, con cuerpo, con ego, con todo. Estoy haciendo este live con ego, con ego. Este es mi ego y mi ego se llama Javier Aragón. Tiene nombre propio. Los egos tienen nombre propio. Y hago este live con ego. Salgo a hacer este live con ego, con emociones, con mente, con vibración, con todo lo que hay, con toda la biota aquí abajito después del plexo solar. Aquí hay intestinos y en este intestino hay bacterias. Con todo esto estoy haciendo el live. No estoy fraccionado, estoy integrado. No quiero contarte esto, pero no quiero brillar. No desde el ego. Vengo a contarte esto desde la luz, desde lo más puro, desde conectémonos desde la esencia, no desde el ego. Eso confunde a la gente. Porque entonces automáticamente en la psique se genera un punto de, ay, el ego es el malo, salgamos de él. Y resulta que lo tienes, eres portador de ese Quirón. Eso es Quirón en Aries. Tan así está el ego que cuesta trabajo aceptarlo y decir, sí, aquí está, mira, es evidente. No me puedo quitar la máscara llamada Javier Aragón. ¿Cómo me la quito? ¿Cómo me quito esta cara? Va a llegar el día, claramente va a llegar el día en donde lo pueda, llega ese proceso y a eso se le llama muerte. Pero mientras no llegue, me corresponde asumir esa herida quironiana a través de Aries de manera colectiva. Entonces confunde a la persona, porque la persona entra en, ¿esto será ego o con no ego? ¿Tendrá ego o será sin ego? Yo no sé si lo amo con ego o sin ego. Vamos con todo, eso es integración. Por eso el pobre Quirón, desde el punto de vista, siempre ha sido el rechazado. ¿Y rechazado por quién? Rechazado por mí mismo, porque me cuesta trabajo aceptar eso que hay ahí. Y es desprenderme de lo que no me voy a poder desprender mientras esté en vida, mientras esté respirando. El tema no es ese. El tema es qué hago con esa estructura, qué hago con este yo soy, qué hago con la olla, qué vamos a preparar en la olla, porque si no uso la olla, que es el recipiente, ¿cómo hago para cocinar los ingredientes en la olla y hacer un gran plato? La olla no es la mala, es como la papa. O dicho de otra manera, lo dicen las mamás antiguas, lo dicen las abuelas. El que quiere la perra quiere la chanda. La rosa lleva las espinas. La rosa lleva las espinas. La rosa tiene espinas. Pues muy bonita la rosa, muy hermosa la rosa, pero tiene espinas y viene de la tierra. Lo mismo pasa con la papa. Si te gusta la papa, tiene piel. Y eso estuvo en contacto con la tierra, hay lodo en la papa. Hay que limpiarla. El problema no es la tierra, el problema no es el pellejo de la papa, porque hace parte integral del proceso. O hasta dónde quiero seleccionar y fraccionar y me quedo solo con la papa, solo la sustancia rica, negando el pellejo, negando la tierra. ¿Y de dónde viene la papa? ¿De dónde viene la papa? De la tierra. Viene negra, viene sucia, hay que limpiarla. Eso es Quirón en Aries. Reconócelo para hacer el proceso de limpieza y reconocer eso profundo que hay ahí. Y no eches a perder todo sin separar, porque la papa no puede estar preparadita, perfecta, sino que necesita que haya un proceso de cocción, necesita que haya un proceso. Necesita que haya un proceso de limpieza. Y haciendo los trazos, en este punto importante, aquí tenemos a Quirón. Observen a Quirón, aquí está Quirón, a 22 grados en el signo de Aries, ¿no? Pero valdría la pena colocar. Y mirar qué aspecto recibe este Quirón. Podemos ver incluso qué aspecto recibe. Desde esta línea, ¿cuáles son los aspectos que recibe un Quirón? Siendo esta la carta de inicio de año, ¿no? Bueno, tenemos a Quirón a finales de Aries. Recuerden que este año su misión, la misión de Quirón es entrar en Tauro. Para esto va a tener 6 meses que le van a llevar para recorrer 8 grados a Quirón. Va a tener ahí. Si observamos, hay una leve tensión que se va a estar perfeccionando ahora entre Marte y Quirón, o astrológicamente lo que llamamos una cuadratura. Una tensión que nos lleva a movilizarnos
o una tensión que nos lleva a hacer algo, a mover algo que por lo general no está como tan directo o que por lo general no está como tan contenido. Entonces, de eso es lo que nos está hablando este aspecto astrológico, que es lo que algunos de ustedes me estaban mostrando también, de cómo podemos trabajar a Marte, en este caso, cómo trabajamos a Marte en tensión con este Quirón. Claro, Marte se vuelve muy protagónico porque está relacionado en este caso con la herida quironiana. Es decir, Quirón está en Aries y al planeta que tenemos que mirar es a Marte, la posición de Marte. Entonces, próximamente Marte estará, o desde ya se está perfeccionando una clara cuadratura con Quirón en referencia también a la libertad, a la aceptación. En Aries desde Capricornio. Esto es una herida que lleva tiempo. O sea que todo este movimiento, todo este 2026, si observamos, pues está entrando con mucha fuerza, está entrando con mucho ahínco, está entrando, se siente la energía quironiana, llamarlo de esta forma, ¿no? Se va sintiendo, va siendo muy fuerte verlo desde acá. Desde Argentina, cariño, soy Tauro, tengo a Quirón en Tauro, Casa 9, un abrazo. Recordar, dar like. Profe, ¿no sería en sextil? Me dicen por acá. Profe, ¿no sería sextil de Acuario en Aries? No, porque Marte está en Capricornio. Entonces, Marte está, por ejemplo, hoy 4 de enero a 15 grados de Capricornio. Próximamente va a estar a 24 grados, en este caso, a 22 grados de Capricornio. Esto lo va a hacer en la próxima semana. Y cuando llegue Marte a 22 grados de Capricornio, va a quedar en cuadratura a Quirón, al proceso de Quirón. ¿Sí? Ahí pareciera que estuviera Marte en Acuario, pero no, Marte está en Capricornio. Por eso la tensión o la posición que forma es una cuadratura, tomando que la posición de Marte actual es 15 grados de Capricornio y la de Quirón es 22 de Aries. Claro, Quirón va a estar en 22 un buen tiempo, pero Marte se adelanta y cuando Marte logre los 22 se perfecciona, que de hecho a nivel colectivo, esta cuadratura de Quirón con Marte, ¿verdad? Esta cuadratura de Quirón-Marte, que está próxima a venir, pues eso también va a ser los movimientos y los nuevos dolores y la nueva puja a nivel político, colectivo, gubernamental, que va a tocar la herida de muchos o la herida de más de uno. Claro, no va a gustar, ¿no? A veces los procesos de libertad o a veces los procesos de aceptación de algo pueden hacer más riña en una persona que en otra. Entonces, por ahí también puede tener alguna situación de esto. El 7 será, exactamente, o sea, estamos a próximos, estamos muy pegaditos ya a tener esta posición astrológica. Alexa, bienvenida, Alexa, Community Manager de TikTok, mira. Alexa, siempre muy atenta, Alexa, gracias por eso. Tengo a Quirón en conjunción con mi luna en grado 1 en Tauro, saludos desde Chile, un abrazo. ¿Mm? Hola, ¿qué tal? Tengo a Quirón en Tauro, mira, todas saben dónde tienen a Quirón. Papel y lápiz, qué hermoso conocer las cartas. Un abrazo también para ti. Las pujas a veces duelen, exacto, pero supremamente necesarias, así como lo dices tú, muy necesarias. Si se suscriben y ponen la campanita, van a ver estos divinos en vivo. Ay, tan bella. Gracias, Draco. O gracias, amigo, no sé. Gracias, gracias. Gracias por eso. Desde Argentina, Buenos Aires, saludos a todos. Pongan like. Mira, ustedes mismos lo están poniendo. Sí, gracias por eso. Para mí soy nueva en todo este tema, apenas aprendiendo, no entiendo mucho. Pero todo lo que dijimos toda la hora que ya hablamos, eso sí que lo entiendes. Así no sepas. Recuerda que así no sepamos dónde tenemos a Quirón, siempre hay que acudirlo al tema de nuestras vidas, al tema de ahí que nosotros digamos astrología viva. Porque sí es necesario que aunque no sepamos la posición exacta de nuestro Quirón, el mismo ejercicio de reconocer la herida hace que lo hagamos integrativo. Bienvenido a este mundo mágico, Lori. Un abrazo, Marisol. Quirón en Cáncer, conjunción a Nodo Sur. Calcula. ¿Cuántos temas hay que trabajar en ese tema familiar y en temas de raíces? Claro, si Quirón en la mitología griega nos está contando una historia de persecución, porque Quirón fue acusado por su papá, sufre el efecto de estar en persecución por Saturno, la finalidad de Saturno, que es el papá de Quirón en la astrología, en la mitología griega, pues es simplemente acabar con él, comérselo. Y esto tiene un sentido, como el tiempo se va comiendo a Quirón, como el tiempo va consumiendo el ego, Quirón en Aries, como el tiempo va consumiendo la carne, como nosotros nos va devorando Saturno a la final. Entonces esto, mire por ejemplo, alguien me decía, ¿qué tiene que ver o para qué nos sirve a nosotros saber de mitología griega de si Saturno se quiso comer a Quirón y que Saturno es el papá de Quirón? Claro,
Si traemos todos estos elementos a la psique y les damos una interpretación de arquetipo a través de la psicología, es fácil comprender que Quirón habla acerca de la biología, es fácil comprender lo que hace Saturno con el tiempo, que es el mismo Cronos, y eso lo podemos ver y de ahí envejecer, de ahí la famosa parte de envejecer, o la idea neptuniana de nunca envejecer, que también puede haber la otra polaridad. Si hay algo biológico que es el envejecimiento y son las arrugas y es el deterioro de la materia, típico de una estructura egoica que muera, cuyo propósito es ese, en carne que se transforme. De otra parte está la polaridad que se niega y cada vez hay más descubrimientos de cómo ser longevos, de cómo no envejecer, que está bien. Esta idea no es para hacerle hate a esto, sino también qué sentido tiene permanecer más tiempo si no se reconoce la capacidad o no se tiene la experticia o el aprendizaje de reconocer la existencia del tiempo actual. Si la calidad de mi tiempo actual y si todavía Quirón en Aries no hemos aprendido a reconocer lo valioso que es el presente, qué sentido tiene eternizar algo, ¿sí? Desde el punto de vista quironiano profundo, desde una mirada más objetiva de qué finalidad o cuál es el afán de darle más longevidad al ego, a la estructura, si todavía no se sabe disfrutar el presente, todavía no se sabe vivir en presente, como para qué pensar en más tiempo de. Pero todo esto va a estar discutible en las próximas relaciones o los movimientos de que hace Quirón también en Tauro, ¿no? Ejemplo, si tú identificas, ahí estoy compartiendo una carta, hagan de cuenta que esta es su carta, ¿sí? Una vez ustedes identifiquen dónde tienen a Quirón, ejemplo, aquí está, vamos a ver, aquí está, si esta fuera la carta de alguno de ustedes, Quirón a 22 grados de Aries. Una vez tú identificas a Quirón, ¿cuál es la tarea? Empezar a sacar los trazos desde ahí. ¿Qué hace Quirón hacia el Sol? ¿No? Ejemplo, ¿qué hace Quirón hacia el Sol? ¿Qué hace Quirón hacia la Luna? Por ejemplo, aquí podemos observar que aquí está la Luna. ¿Qué hace Quirón en tu carta hacia Venus? ¿Cómo se relaciona Quirón hacia Mercurio? ¿Cómo se relaciona Quirón hacia Marte? ¿Qué relación tiene Quirón con Lilith? ¿Qué relación tiene Quirón con Júpiter? ¿Qué relación tiene Quirón con Urano? ¿Qué relación tiene Quirón con Neptuno? ¿Qué relación tiene Quirón con Saturno? Y cuando nosotros empezamos a sacar todas las flechas, lo que nos sale en la carta o lo que se estudia en astrología, a eso le llamamos aspectos. Esos son los aspectos. ¿Cómo está aspectado mi Quirón? Entonces, fíjense que va mucho más allá de solamente identificar en qué casa está y en qué signo está, sino que adicional hay una información que me está dando con cada una de estas líneas, con cada uno de estos trazos. Sí, claro, esto lleva estudio, esto lleva tema, esto lleva, como se dan cuenta, no es como tan rápido y justamente de eso se trata una lectura de carta natal, donde se miran todos los aspectos de. Sí, actualmente pues estamos los astrólogos para hacer esto, los psicólogos para mirar y trazar estos líneas y darle voz, darle palabras a esto que está aquí. Pero lo ideal a futuro es que cada uno de nosotros lleguemos a esa capacidad de poder ser intérpretes de nuestra propia carta. Y para eso llegará el día en donde esto sea conocimiento de todos, de colegio, ¿sí? Me voy hasta allá. Debe llegar hasta esas instancias para que el nativo, cuando llegue a la edad de adolescente, cuando esté viviendo su tercer septenio, pues tenga mínimamente idea de qué es, desde qué punto va a partir. Sí, como estos temas astrológicos hasta ahora, Plutón entró a Acuario, pues va a tomar tiempo en llegar a eso. Pero lo que estamos haciendo, tanto ustedes como yo, es acercándonos a ese tiempo que estará por venir. Todos estos pequeños movimientos y todos estos pequeños grupos y todos estos pequeños acontecimientos, no crean, van a ser un rebote masivo en el tiempo adelante. A lo mejor y no nos alcance esta estructura egoica para verlo ya, pero regresemos en otro cuerpo, regresemos en otra forma, Quirón, tomemos cuerpo egoico y continuemos con esa misión en otras vidas eones adelante. Es como lo más sincrónico entendiendo de cómo funciona la naturaleza humana y la biología y la misma energía. Lo cíclico de la vida, pues nos va a llegar que a lo mejor ya no seamos maestros solamente de las redes sociales, sino que también llevemos esto al conocimiento mismo de la evolución de las personas en los colegios y demás. Claramente, posiblemente, este ego que tengamos actualmente no alcance a ejecutarlo al 100%. Por eso mismo tomaremos otro y otro y otro y otro, pero en el año 3000 o más adelante sí que estará siendo parte integral de. Y muy seguramente muchos de los que hoy estamos haciendo esto acá, pues más adelante estaremos en estas aulas de clase llevando esto de una manera distinta. Eso si lo vemos desde el punto de vista macro, amplio, generoso, universal y amoroso. Claro, si lo vemos desde la contención egoica, ay, no, todavía falta mucho. Si lo vemos desde la herida egoica, ay, no, imposible. Pero si le damos a esto una connotación un poco más, salimos un poquito más del espectro, pues está maravilloso que cada vez nos vayamos acercando un centímetro más. Lentos pero seguros. Algo así va esto.